Y si hemos estado prestando atención a lo que cantábamos, que en realidad esa es la meta, ¿no? Cada vez que cantábamos, que podamos tener bien en claro lo que estamos cantando. Cada uno de los coros han hablado acerca de procesos, ¿sí? De procesos en la vida, de un principio, de un intermedio, de un final. Pensaba en aquel coro que dice que todo lo que soy, adore o alabe al Señor. Y va mostrando un proceso en la vida y piensa en un momento final, cuando nuestra vida física quizás tenga que terminar aquí, pero con una perspectiva gloriosa, ¿sí? La perspectiva de adorar, de alabar a nuestro Dios en perfección. Pero para que eso sea posible, en primer lugar, tiene que suceder ciertas cosas en nuestra vida. Y yo quisiera que compartamos un pasaje del cual hemos cantado en el último coro, ¿sí? Que es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pasaje muy conocido, muy compartido, muy enseñado, es cierto, pero que nos va a servir de puntapié inicial de lo que yo quisiera hablar en esta noche, que es el proceso de Dios en nuestra vida, el proceso de Dios en nuestra vida. Filipenses capítulo 1, versículo 6 es una declaración de absoluta seguridad de parte del apóstol Pablo para con los hermanos en la iglesia allí en Filipos, en primer lugar, pero después para todos los creyentes de todas las épocas. Filipenses capítulo 1, versículo 6 es un versículo que se ha utilizado exhaustivamente, principalmente con los recién convertidos, con los que hace instante o muy poquito tiempo aceptaron a Cristo como Salvador. Y ha sido también este pasaje que vamos a leer, que es muy cortito, que lo sabemos seguramente de memoria, el pasaje que ha servido para afirmar la vida de aquellos que alguna vez hemos estado débiles espiritualmente hablando, o que hemos tenido que pasar por alguna prueba, por una tribulación, aún por una caída. Es un pasaje que sirve para afirmar lo que ya está establecido y para señalar hacia un futuro glorioso, aunque quizás por el momento, por cuestiones propias o particulares o por lo que estemos viviendo, quizás no lo alcanzamos a ver o no alcanzamos a vislumbrarlo. Miren, hermanos, el gran problema que muchas veces tengo en la vida espiritual es no tener esta visión de perspectiva, de mirar solamente o exclusivamente lo que me acontece aquí en el hoy y en el ahora, y no ser capaz de mirar un poquito más allá en este plan perfecto y eterno que Dios ha preparado para mí y ha preparado para cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Y es en esta visión de perspectiva en que nosotros tenemos que afirmar aún más nuestro corazón. Y mucho más cuando entendemos que esta generación de cristianos, de creyentes, los que formamos parte de la iglesia de Cristo, estamos encaminándonos hacia una situación muy difícil que seguramente la vivieron los primeros creyentes en el tiempo en que la iglesia comenzó a ser y a hacer, y esto es precisamente el tiempo de la persecución. Ellos tuvieron que afirmar su corazón en la palabra revelada que poco a poco iba siendo entregada, porque hasta el momento solamente tenían las promesas del Antiguo Testamento para ellos. Y tuvo que pasar bastante tiempo hasta que finalmente se completaran el canon del Nuevo Testamento y todas aquellas cartas que circulaban entre las iglesias de la época pasaron a ser lo que hoy tenemos nosotros como el Nuevo Testamento y de esa manera completarse el canon de las Escrituras. Ni una más, ni una menos. Y aquellos hermanos en aquel tiempo de prueba, de persecución y de tribulación, tuvieron que aprender muchas veces de la forma más difícil y complicada. Y esto es el punto más alto de conflicto que puede tener un creyente, que quizás podemos pensar que es el pecado, y en cierta parte lo es, en lo personal y en lo particular, pero el punto más alto es la identificación con el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, si a mí me persiguieron, si a mí, dice el Señor,
a ustedes también. Y entonces los creyentes de la primera hora comenzaron a experimentar en su día a día lo que significaba ser un creyente, un hijo de Dios, un convertido, un nacido de nuevo. Repito, vivimos en una época en donde seguramente que la historia de la iglesia se va encaminando hacia ese punto. El año pasado tuvimos una jornada muy linda, propuesta por un matrimonio joven y preparado por los grupos de jóvenes para toda la iglesia también. ¿Se acuerdan cuál fue esa jornada? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? Sobre la iglesia perseguida. Y quizás muchas veces, dentro de la comodidad que tenemos en nuestro ir y venir a nuestras reuniones habituales, a veces decidir no venir a nuestras reuniones habituales o quedarnos sin una razón valedera en la comodidad de nuestra casa, de nuestro hogar, perdemos de vista que aquello que el Señor no solamente le dijo a los discípulos, sino que le prometió que les iba a suceder, y a todos aquellos a los cuales Dios en su plan los llevaría a pasar por esa circunstancia, nos olvidamos de que en este tiempo contemporáneo, hay muchos hermanos que están pasando precisamente por esta etapa, por la etapa de la persecución, por la etapa de la muerte, inclusive por la etapa de el descrédito y todo lo que significa ser perseguido por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo está escribiendo esta carta, lo hace desde la cárcel, es una de las cartas de la prisión, y lo interesante es que hay una nota, no hay ninguna nota de pesimismo a lo largo de la carta a los filipenses, sino que es todo lo contrario. Él desde la peor situación escribe teniendo en mente la mejor proyección para aquellos hermanos en Filipos, y con el correr de los años también nos dice exactamente lo mismo a nosotros. Posiblemente en la vida de algunos de nosotros las cosas aparentemente no estén saliendo bien, ¿sí? Quizás hay algo que notamos que está difícil, que no tiene la definición que nosotros quisiéramos. Quizás hay dolor, quizás hay sufrimiento, posiblemente haya escasez, haya soledad, haya pérdidas, y parecería que todas estas cosas están conspirando con ese ideal que quisiéramos mantener siempre de que soy cristiano, siempre feliz y todas las cosas me van a salir bien. Y bueno, la experiencia nos indica todo lo contrario. Sí puedo ser feliz o gozoso en Cristo, sin duda, y aún en medio de las circunstancias difíciles. Pero Filipenses 1:6, que lo vamos a leer y casi que lo vamos a repetir de memoria, el texto que vamos a leer esta noche, nos está diciendo que esta experiencia que hoy nos toca vivir, o que nos tocará vivir, si el Señor lo permite, ha tenido un inicio y ha tenido un principio. Dice así el pasaje tan conocido por todos nosotros: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo decía al principio que este es un pasaje que se utiliza mucho para confirmar a alguien que ha aceptado a Cristo como Salvador. Y es un pasaje que se utiliza para confirmar a alguien que tiene dudas acerca de su salvación. Y es un pasaje que se utiliza para alentar a alguien que, habiendo pasado por una circunstancia difícil, propia o ajena, está dudando acerca de si vale la pena seguir al Señor, si vale la pena ser cristiano. Y Pablo, en estas pocas palabras, le está diciendo a aquellos hermanos en Filipos que se trata, todo lo que es nuestra vida como cristianos se trata de una obra. Una obra en el sentido de lo que se va construyendo y edificando todos los días. Y que como toda obra que conocemos, siempre tiene un principio, siempre tiene un proceso y siempre tiene un final. Algunos de ustedes, cuando comenzamos a trabajar aquí en el barrio, comenzamos a trabajar precisamente en estos terrenos, no estaba en nuestra mente, ni en nuestro pensamiento de comprarlo ni de conseguirlo. Este es el que más utilizamos hoy en día. La proyección era todo para aquel lado y el Señor tenía otra obra en mente, pero para aquellos que
hace 16 años atrás, ¿sí? Comenzamos a reunirnos en este lugar. Lo hicimos sin duda pensando también en este pasaje, porque tenía que ver con una buena obra que tenía que comenzar. Hay algunas fotos de aquellos que empezaron, fueron los primeros en poner mano a la obra en cuanto a esto. Tengo algunas fotos ahí guardadas de Martín, junto con Cachito, trabajando y poniendo las cañerías de todo lo que sería el sistema de agua y cloacas y todo lo que se utiliza habitualmente. Y hay algunos que conocieron esta obra poniendo mano a la obra, literalmente con una pala, con una escoba, es decir, vieron el principio. Y también vieron el desarrollo. ¿Se acuerdan cuando empezamos a congregarnos aquí? Solamente estaba el salón y la parte de abajo, nada más. Era lo único que había. Después, arriba, era todo un salón grande, inmenso. ¿Se acuerdan que hacíamos inclusive la escuela dominical y teníamos actividades ahí? No había divisiones, no había nada, era todo un salón grande. Me acuerdo en las primeras reuniones las hicimos con los hermanos de la iglesia de Cinco Saltos, y cuando estaba predicando, no me acuerdo si era Rubén, no era Rubén Páez, era Eduardo Páez. Por una de las ventanitas de esta entró una piedra así de grande, o sea, los vecinos ya nos estaban recibiendo. ¿Sí? Ya nos estaban dando la bienvenida. Estaba en plena reunión, ¡pum!, entró una piedra, rompió el vidrio, cayó en medio de la reunión. Seguimos, formaba parte de la obra. Después vinieron las divisiones para las aulas, ponernos de acuerdo entre los ancianos, cómo vamos a hacer, qué vamos a hacer, y siempre una discusión en buenos términos, ¿no? Siempre, no, que este sí, que esto no, y aflijaba uno y el otro se ponía, pero todo tenía que ver con el proceso. Y de ahí en adelante el Señor fue guiando no solamente las decisiones, sino también los aportes. Porque la iglesia confió en primer lugar en el Señor y también confió en los hermanos que estaban al frente de la obra para saber administrar y para saber llevar adelante todo lo que se estaba haciendo. Es decir, esta obra, dentro de lo que es físico y material, tuvo un inicio, tuvo un anhelo. A muchos no les gusta la palabra, tuvo un sueño, por así decirlo, ¿sí? Aunque Luther King lo dijo hace muchos años ya, que él tenía un sueño con respecto a su nación, y también tuvo una concreción. El Señor honró esas decisiones y honró esos anhelos, porque en definitiva era para el bien de otros. Y aquellos que se han ido sumando a la iglesia de Cristo en este lugar, en esta iglesia local, formaron parte sin duda del anhelo que teníamos al principio, de que no sea solamente aquella iglesia que fue peregrina por unos años, ¿se acuerda? En mi casa, en el gimnasio de Cruz San Martín, en el colegio secundario, después en el templo bautista, sino que la idea y el anhelo del sueño era que muchos más se sumen a la obra. Es decir, hubo un principio y hoy podemos decir que todavía estamos en el proceso. Ahora, esto de principio y obra y final, o principio, proceso y final, se aplica principalmente a nosotros como personas, porque mientras tanto, el Señor seguía ayudándonos y llevándonos a trabajar en lo que era la concreción de tantas actividades y ministerios, que un año eran de una forma, que otro año eran de otra, que hay algunos que nunca cambiaron y se mantuvieron de esa forma, pero todo tenía que ver con el proceso. Lo que muchas veces perdíamos de vista era que mientras tanto el Señor aplicaba este pasaje en nuestra vida personal. Mientras el Señor iba concretando lo que tenía que ver con el desarrollo de la iglesia local aquí en este lugar, a la vez iba haciendo ese mismo trabajo y esa misma tarea en cada uno de nosotros. Por eso Pablo dice con tanto énfasis y con tanta seguridad lo siguiente, estando persuadido de esto, estando persuadido de esto. Él está absolutamente convencido. Y los tiempos verbales nos ayudan a comprender, porque son tiempos verbales definitivos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí la palabra comenzó es interesante porque se hacen con referencia a la salvación misma.
Dios cuando comienza una obra en cada uno de nosotros, no lo hace simplemente con, bueno, una obra se terminó y ya no hay nada más para hacer. Siempre es una obra en proceso, siempre, siempre. Aun cuando lleguemos a la hora de nuestra muerte, hasta ese punto Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Por eso es importante que cuando nos llegue ese momento, cuando nos llegue esa hora, llegue, pero con la plena convicción de que el Señor siempre obró y actuó para ya no ser lo mismo que éramos antes, sino para ser absolutamente distinto a lo que éramos antes. Empezamos a ver con Marta, yo la segunda temporada, ¿sí? Ella, una serie cristiana que se llama The Chosen, no sé si alguno la vio. ¿Nadie la vio? ¿No la vio nadie? Bajen la aplicación en el celular ya mismo. Se llama The Chosen, los escogidos, y relata lo que significó para el Señor Jesucristo ir escogiendo a cada uno de aquellos que formarían parte de los discípulos en su vida. Se la recomiendo, ¿eh? Se la recomiendo. Es excelente. Y en un punto hay una conversación entre, aparte son personajes, le tiene que dar forma a los personajes, ¿sí? Hay una conversación o una supuesta conversación entre Felipe, discípulo de Juan el Bautista, y Mateo Leví, aquel que fue llamado de la mesa de los cambistas a seguir al Señor. Y el problema que tenía Mateo Leví era que, siempre siguiendo la línea argumental de esta serie, era que él era visto por el resto como alguien que todavía no era digno de confianza. ¿Por qué? Porque le había entregado muchos años de su vida a los enemigos de Israel. O sea, como cobrador de impuestos, no era alguien digno de ser tenido muy en cuenta. Y sin embargo, se acerca a Felipe y le dice, tu gran problema es que le estás mostrando a los demás algo de lo que era tu vieja vida. Y no confías en que hablando acerca del Mesías, que estaba con ellos en ese entonces, ya comenzó a hacer en ti una obra y comenzó a trabajar en tu vida. Y eso para él fue como un clic para comenzar a exponer delante de aquellos que a veces le echaban en cara lo que era en su antigua vida y decirles, el problema que ustedes tienen para conmigo es que se enfocan en lo que ya fue y no me ven en lo que yo soy hoy. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra. Y para nosotros, si es que todos los que estamos aquí presentes, tanto físicamente como a través, físicamente también, pero del otro lado de las pantallas, el problema que tenemos nosotros es que muchas veces nos olvidamos del inicio de esa buena obra. Siempre es bueno recordar cuándo nos convertimos. No por nosotros mismos, por supuesto, se entiende. Pero siempre es bueno recordar cuándo fue el momento en que Dios comenzó esa buena obra. Es bueno mirar el punto en donde cambió nuestra vida. Como dice ese antiguo coro que está en nuestro himnario, que muy pocas veces cantamos. Recuerdo el bello día con santa alegría en que aprendí que Cristo era mi Salvador. Ese principio de la buena obra es necesario. Porque sin ese principio todo lo que viene después es imposible. Y solamente este pasaje está reservado para los creyentes. Aunque si hubiera alguien aquí presente que no es un hijo o una hija de Dios, para comenzar a tener una relación con Dios, lo primero que necesita es esa buena obra de salvación realizada a nuestro favor por medio de Cristo allí en la cruz. El pasaje nos muestra entonces que hay alguien que comenzó en nosotros la buena obra y esa persona, lo sabemos por experiencia propia, es Dios por medio de la obra de su Hijo allí en la cruz del Calvario. Ahora, la segunda parte de este pasaje dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, aunque hasta el día de Jesucristo sería la tercera parte. Pero lo que nos interesa es esto de perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar algo? Es verlo en un estado y entender que necesita ser mejorado. Yo desde mi trabajo, profesión, lo entiendo mucho más. Me llegan muebles que están para la leña y el asadito, les puedo asegurar. Pero a lo largo de estos años en que comencé a dedicarme más en esto,
Cada vez que veo me pasa, me pasa, cada vez que veo un mueble viejo, lo miro con otra perspectiva. Lo miro cómo podría quedar o cómo podría ser después del proceso de perfeccionamiento. Hay alguien que tiene mucha confianza y mucha fe en esto, ¿sí? Es mi mejor clienta, es la tía Carol. ¿Sí? Entonces, ella le encanta y todo lo que ve me lo trae. Porque evidentemente ella también comprende o entiende esto de la perfección de aquello que quizás otro lo hubiese hecho leña para el asado. Y sin embargo, ella la ve con otros ojos. Y yo aprendí a mirar así. Perfeccionar es terminar enteramente una obra, dándole el mayor grado posible de calidad y detalle. Y entonces sí me llegan muchas veces aquellos muebles que no sirven para otros, pero para otros sí. Y entonces los empiezo a mirar con otros ojos, empiezo a pensar cómo podría ser o cómo podría quedar, y bueno, comienzo a trabajar. El proceso a veces es muy arduo, ¿sí? Hay que sacar todo lo viejo, hay que ajustar lo que está suelto, hay que enderezar lo que está torcido. Es todo un trabajo, es toda una tarea, pero la mayor satisfacción es hacer 2 pasos para atrás, mirarlo y sacarle la foto para subirla para publicidad, porque en realidad quiere decir que me gusta como quedó. Perfeccionamos aquello que para otros no servía. Y sin embargo, hubo un proceso en toda esa tarea. Hablar de perfeccionar nos habla de un proceso. Y en el caso nuestro, como hijos e hijas de Dios, es decir que el Señor no ha terminado su obra en nuestra vida, que cada día nos va puliendo un poquito más, que cada día nos va moldeando un poquito más, que cada día nos va purificando por la obra de la palabra y por la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Este proceso no siempre es agradable. Pobres muebles si pudieran hablar. Pobres muebles si pudieran, no serruches por este lado que me duele, no le metas formón por acá porque me dan ganas de llorar. Menos ajuste con la prensa, si pudieran hablar aquellas cosas que nosotros, y sin embargo nosotros sí podemos hablar. Y creo que más de uno de los que estamos aquí podemos decir que nuestro proceso de perfeccionamiento no siempre ha sido agradable en términos de me gusta o no me gusta, o me hace sufrir o no me hace sufrir. No siempre ha sido agradable, pero siempre fueron necesarios. Todos los procesos de cambio que el Señor utilizó para que se perfeccione Él en nuestra vida, siempre fueron necesarios. Y tengo que estar seguro de esto, que el que comenzó tiene bien en claro el plan particular. Y a veces los planes particulares se transforman en planes de 2, o a veces de 3, o a veces de la familia, y muchas veces también de la iglesia. Pero cada uno de esos planes siempre estuvieron en el pensamiento del que los va a llevar a cabo. Y eso nos tiene que dar seguridad. Es Dios quien está involucrado en esta tarea. Él puede terminar en nosotros la buena obra que ya empezó. Porque si somos hijos e hijas de Dios, esa obra ya comenzó el día que lo recibimos al Señor como nuestro Salvador. Vayamos a Jeremías capítulo 18, un pasaje conocido también. Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6. Pasaje hermoso. Fíjense lo que dice aquí. Es una señal, ¿sí? Es una señal de las tantas que Dios utilizó para formar a Jeremías y para enseñarle a él lo que tenía que transmitir al pueblo de Israel. Y fíjense lo que dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esa frase tendría que estar subrayada en nuestras Biblias, ¿sí? Según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Dios, sin duda, es quien está formando nuestra vida. Para Jeremías fue contemplar al alfarero trabajando
e inmediatamente hacerse en su mente la imagen completa que el Señor le quería mostrar y enseñar. Contemplar la vasija era contemplar al pueblo, que había cosas que estaban molestando y que no servían en ese moldear del barro, y que por lo tanto había que comenzar de nuevo y comenzar a remoldear o a perfeccionar esa obra que había comenzado hacía tantos siglos atrás, con un solo hombre que oyó el llamado de Dios y que salió obediente de Ur de los Caldeos. Es decir, el pueblo de Israel podía mirar hacia atrás y podía mirar su origen. Lo que pasaba es que de tanto en tanto se olvidaban que había alguien que los estaba perfeccionando. Y por olvidarse de eso, caían constantemente en aquello que Dios les prohibió siempre, principalmente la idolatría. Y entonces Dios tenía que romper y empezar de nuevo, romper y empezar de nuevo. Y le dice, porque son palabras de esperanza, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, ustedes son como el barro en mis manos, en mis dedos. Y por lo tanto, esto es lo que yo quiero mostrarte, Jeremías. Jeremías lo contempló de la forma más triste y difícil, porque fue un testigo de lujo de lo que significó Dios trabajando en disciplina sobre Israel. Dios es quien está formando nuestra vida. Él tiene un plan que para muchos de nosotros muchas veces es incomprensible, pero entendemos que es perfecto. Dios no obra de acuerdo a nuestra lógica humana, aunque muchas veces quisiéramos que sea de esa manera, porque Él tiene pensamientos muy diferentes a los nuestros. El profeta Isaías ya lo había anticipado. Así de distintos son los pensamientos de Dios a los nuestros, con la diferencia de que los nuestros son finitos y los de Dios son eternos. Cuando nosotros vemos un pedazo, una masa de barro, lo único que vemos es algo que si no tenemos la capacidad de trabajarlo, va a seguir siendo lo mismo. Si tenemos una actividad artística, podemos comprender lo que significa tener una piedra, tener un tronco o tener lo que fuera y mirarlo con perspectiva de futuro. Siempre recuerdo que Albi cuenta esta experiencia de aquel escultor que ante un pedazo de bloque comenzó a trabajar y finalmente terminó la obra y era algo hermoso. Y entonces le preguntaron, ¿cómo es que hizo para hacer esta obra maravillosa detrás de un bloque de piedra o de mármol? Y él dijo, simplemente saqué aquellas cosas que sobraban y que no servían. Así se trata de la obra en cada uno de nosotros. Nosotros lo vemos como algo imposible, Dios lo ve como una obra de arte culminada. Aquel que comienza la buena obra, la perfecciona y la lleva hasta el fin. Jeremías 18:6, que leímos recién, decía lo siguiente, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. El Salmo 103:14 dice que somos polvo, ¿sí? Y es la materia prima con la cual Él trabaja en cada uno de nosotros. Y al igual que el barro, para ser moldeados necesitamos del agua de la palabra. Necesitamos del agua de la palabra para que Dios pueda trabajar en nuestra vida. A veces uno pasa por etapas de sequía espiritual. ¿No les ha pasado? Pocas ganas de leer la palabra, pocas ganas de orar. Y evidentemente de esa manera el Espíritu Santo le están faltando las herramientas necesarias para actuar y trabajar en nuestra vida. Pero cuando el polvo se une con el agua, entonces Dios se encuentra con el material justo para comenzar o para continuar el moldeo que va haciendo de cada uno de nosotros. Y el barro no puede darle órdenes al alfarero. No puede hacerlo. Romanos capítulo 9, versículo 20 y 21, lo leo rápidamente. Romanos 9, 20, 21, dice lo siguiente. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así?
¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, que nosotros como obra de Dios hay algo que no debiéramos hacer nunca, y es altercar con el alfarero. Yo sé que muchas veces, lo hablo desde mi experiencia personal, le preguntamos al Señor ¿por qué? Y le preguntamos al Señor el ¿para qué? Pero eso no significa que tengamos que altercar con Él y ponernos en contra de Él para exigirle una respuesta inmediata. Porque a veces no hay una respuesta inmediata, solamente vemos el proceso que Dios utiliza para que aquel que comenzó la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. El barro no puede darle órdenes al alfarero, la función del barro es dejarse moldear por el alfarero, y así nosotros no deberíamos altercar contra Dios. Nosotros deberíamos tener esta fe y esta confianza de que la obra la va realizando precisamente Él. El gran punto de nuestra vida es hasta qué punto nosotros nos dejamos moldear. ¿Cuál es el punto en donde nos endurecemos tanto que necesita el barro volver a romperse para que vuelva a ser maleable, para que vuelva a ser moldeable y para que podamos volver a ser formados y conformados a un plan o a una imagen que Dios ya tiene precisamente para cada uno de nosotros? Y ese plan o esa imagen tiene un nombre, tiene un rostro, y es nada más y nada menos que la del Salvador, del Señor Jesucristo. Cada una de las circunstancias que nos tocan vivir es nada más y nada menos que la oportunidad que el Espíritu Santo tiene para obrar nuestra vida a través de la palabra, para que nuestro carácter sea cada vez más parecido a la persona del Señor Jesucristo. No es simplemente una cuestión de imitación, es una cuestión de formación. Imitar puede cualquiera, pero uno puede imitar sin sentir ni vivir lo que está manifestando. Una simple imitación. Pero la formación es algo distinto, porque involucra lo que cada uno de nosotros somos y ponemos en las manos de Dios para que nos cambie todos los días. Jeremías 18:3 dice lo siguiente: descendí a casa del alfarero y aquí él trabajaba sobre la rueda. Si tuviéramos que comparar esta rueda con algo para nosotros, podríamos decir que esta rueda donde trabaja el alfarero es la vida misma. Porque todos los vasos pasaban por la misma rueda. Si Jeremías llegaba a la casa del alfarero y veía en los estantes la cantidad de vasos que había ahí, evidentemente todos pasaban por la misma rueda. ¿Sí? Todos pasaban por la misma rueda. Ese plato de piedra que giraba de una manera, con un mecanismo muy rústico, y sin embargo era efectivo. Y era exactamente igual para todos. De tal forma que podemos decir que todos estamos involucrados en esa rueda que gira, que es la vida que Dios nos permite vivir hoy, y que es la que está utilizando todos los días para formarnos, para llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Dios se encarga de moldearnos, de enseñarnos por medio de las distintas situaciones. La vida gira así como la rueda del alfarero. Dios utiliza las situaciones para que nos pongamos en sus manos. Ahora, cada uno de los que estamos acá, creo que ninguno de los que estamos acá podemos decir que hemos venido sin alguna situación donde Dios nos esté moldeando. O sí, o no pasa nada. Porque creo que lo triste sería que lleguemos acá y digamos, bueno, no, sí, mi vida sigue igual que el año pasado, el anterior. No pasa nada, no veo proceso. Eso sí que sería preocupante. Porque si no hay proceso, quiere decir que no hay principio. Por esa razón este pasaje es tan necesario para afirmar la salvación, pero también para confirmar de que somos salvos. Los procesos que estamos viviendo nos permite darnos cuenta de que en esta rueda de la vida, Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Ahora, para que el vaso termine finalmente de confirmarse como tal, necesitaba un paso y un proceso más. ¿Cuál era? El horno. El horno.
El horno le daba el toque final o el brillo que el alfarero quería que alcance. No eran todos los vasos iguales, no brillaban todos por igual. Algunos eran mucho más brillantes, otros eran mate, otros eran opacos, pero cada uno de ellos era conforme a como el alfarero lo había querido hacer. El último paso, el último proceso era el horno. Y sin duda que a lo largo de la palabra de Dios entendemos que el horno de fuego se encuentra presente en nuestra vida. Miren, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, dice lo siguiente, y ya vamos terminando. 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6 dice así. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La misma mano poderosa que toma nuestra vida y la pone en el horno es la misma mano poderosa que después exalta. Y no pienso o quisiera no pensar en una exaltación en esta tierra, aunque Dios sí de tanto en tanto lo reserva para algunos de sus hijos para que vean de qué manera Dios trabaja para aquellos que no crean y vean de qué manera Dios trabaja en un hombre, en una mujer, en un joven, una señorita. Vean cómo yo trabajo con este barro y en qué lo he cambiado y en qué lo he transformado. Pero pienso en esa exaltación en el futuro cuando ya sin ninguna relación con el pecado y sin ninguna influencia de ninguna manera de todo aquello que nos afecta en esta tierra, nos presentemos delante del Señor y veamos de qué manera Él concluyó la obra en nuestra vida. Veamos de la forma en que Él concluyó la obra en nuestra vida. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente. 1 Pedro 4, 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Proceso y final. Llegará a un punto en donde ya no hará falta el horno, donde ya no hará falta desarmar para hacer de nuevo, en donde ya no será necesario remoldear. Llegará un momento en donde todo ese proceso tendrá un punto final. Ahora yo tengo que estar dispuesto a que ese proceso que Dios tiene en mi vida alcance el punto para lo cual Él lo ha llevado. Y muchas veces el horno tiene que ver con esto. La vasija de barro cuando entra en el horno de fuego sale endurecida, lista para ser utilizada, lista para cumplir un propósito definido. Si no pasa por el fuego, es solamente barro, no se puede usar, se desecha o se termina deformando y se seca mal, no sirve. El fuego termina la obra del alfarero. Así es también en nuestra vida cristiana. Evidentemente Pedro entendía claramente esto. Por esa razón es que escribió tanto sobre esto en su primera carta. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Procesos en nuestras vidas. Si estamos pasando por el horno de fuego, si estamos pasando por el proceso, sin duda que los pasajes que hemos leído hoy tienen no solamente la intención de señalarlo, sino también de mostrar la intención de aquel que lo permite o que lo permitió, quizás hace poco tiempo o hace mucho. Pero cada circunstancia difícil, cada prueba, cada aflicción, por causa de nuestra fe o por causa de aquellas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida, que no condicen con mi carácter conforme a Cristo,
que no condicen con una vida de santidad, que no condicen con una vida de testimonio y donde Dios tiene que actuar, pero cada una de esas cosas fueran necesarios y para muchos quizás esto se transformó en un horno de fuego. A veces es la vergüenza por algo realizado, a veces es pasar por una disciplina que es necesaria, a veces es pasar por las diferentes circunstancias de nuestra vida que nos van moldeando. Pero triste sería si vemos todas esas situaciones y no vemos a Dios detrás, obrando particularmente, individualmente, en cada uno de nosotros. Si estamos pasando por el horno de fuego, no nos rindamos, no nos desmayemos. Dios nos está preparando para cumplir propósitos a posteriori. Dios nos está moldeando para que no seamos solamente barro que se va a secar en un instante, sino que Dios nos está moldeando y nos está preparando por medio del horno, muchas veces de la prueba de la aflicción, para ser colocado en el lugar donde Él quiere que seamos colocados, para muestra y para testimonio de lo que Él puede hacer con lo que en principio éramos simplemente polvo. Porque no nos olvidemos de eso. Éramos polvo y nada más. Uno puede pensar hoy en hermanos que ya no están en medio nuestro, hermanos que se han anticipado, que han partido a la presencia del Señor. Y me pasa algo cuando pienso en aquellos hermanos que el Señor llamó anticipadamente. Recuerdo solamente las cosas buenas de ellos. Es muy particular, muy personal. Y a muchos de ellos los conocí también en sus fallas, en sus errores o algunos en sus caídas. Pero no puedo pensar a mí me pasa, cada vez que pienso y pienso en nombres, hombres, mujeres, jóvenes, mayores, ancianos, cuando pienso en ellos, pienso en lo bueno que ellos fueron para la obra de Cristo, por ejemplo, aquí en este lugar. En el trabajo que hicieron con mayor o menores fuerzas. Pienso en ellos y pienso en la manera en que el Señor los fue moldeando. Pienso en el producto final. Cuando el Señor dijo, bien, ya está, hemos llegado hasta aquí, hasta este punto. Ahora lo llevo, porque el vaso, la vasija, ya está terminada. El vaso, la vasija ya está terminada. Si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que este proceso tiene un punto final para cada uno de nosotros. Y es por eso que tenemos que aprovechar los tiempos de formación mientras estamos aquí. Un último pasaje para tener en cuenta, 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Dice así, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo, cuando escribe esto, está diciendo a los hermanos en Corinto, nosotros muchas veces, por la tarea que tenemos que realizar, estamos expuestos a peligros o dificultades que ustedes todavía, hermanos, no están viviendo. Pero esta experiencia de muerte que tenemos que ir librando todos los días, sirvió para que sea una experiencia de vida para aquellos que conocerían el Evangelio de salvación y que comenzarían este proceso de formación y transformación hasta que el Señor los llame a su presencia. Pero lo que dice Pablo es interesante, porque ya con el correr de los años Pablo comienza a mirarse a sí mismo
Y ya no es el Pablo joven, ya no es el Pablo que tiene toda la fuerza, ya no es el Pablo que tiene la misma energía física, pero sí tiene algo, y es que el mismo espíritu que lo sostuvo es el mismo espíritu que lo va manteniendo constantemente, porque mientras el hombre exterior se desgasta, el interior se iba renovando constantemente. Igual que nosotros, ¿verdad? A veces tenemos que decir con vergüenza de que no permitimos que el hombre interior se renueve, porque dejamos de lado las herramientas básicas para que esto suceda: leer, orar, congregarnos. Pero Pablo se mira a sí mismo y dice que este tesoro, que es el Evangelio, que es Cristo morando en cada uno de nosotros, que nuestra vida en relación con Dios, este tesoro habita en vasos de barro, en vasos de barro. La palabra griega para vaso de barro aquí significa barro cocido y se refería a las vasijas que habían en todos los hogares y que se dividían en dos categorías. Una eran las cotidianas, las que se rompían, las que servían para poner los alimentos, las que se desechaban, las que se tiraban, las que se utilizaban para eventos cotidianos de todos los días. Pero había otras vasijas que se colocaban en lugares especiales porque lo que contenían era lo importante. Quizás para muchos entrar a una casa de una familia judía de aquella época o de los cristianos de aquella época era mirar estantes con vasijas y siempre había una que estaba separada y puesta aparte, porque lo importante era lo que estaba ahí adentro. Y entonces Pablo se mira a sí mismo y se considera a sí mismo como un instrumento prescindible, humilde, común y reemplazable. Él sabía que su tarea como vasija iba a terminar y que otro iba a continuar lo que él ya había empezado. Tal es así que nosotros somos la continuación de todos aquellos que comenzaron la buena obra para que otros sigan transformándose en vasijas. Y entonces nos contemplamos a nosotros mismos. Hoy con mis 57 cumplidos hace poquito, me doy cuenta que no son los mismos que los 47, los 37, los 27, y ni te digo de los 17. No son los mismos. Esta vasija de barro, con casi 100 kilos de peso, se va transformando día a día externamente. Pero mi anhelo es que se transforme principalmente internamente. Que quizás pueda ser una vasija, ¿sí? Que quizás pueda ser una vasija que se va deteriorando por afuera, porque es lo común a cada uno de nosotros como seres humanos. Pero que en nuestro interior haya una renovación constante para que cuando nos vean, y aún con una X cantidad de años, hasta donde el Señor nos permita vivir, digan, esta vasija se gastó por el uso, pero lo de adentro está intacto. Sigue siendo como el primer día. Sigue sintiendo y teniendo el mismo amor que cuando se convirtió. La misma fe que cuando comenzó. Y si bien no puede hacer las obras porque ya los años pesan, pero su relación con el Señor no ha mermado. ¿Por qué? Porque durante todo el proceso fue moldeado conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el punto final? Estando convencido, persuadido, seguro de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la sigue perfeccionando hasta el día de Jesucristo, hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Y entonces la mejor muestra de la obra que el Señor hizo será nada más y nada menos que contemplarle a Él cara a cara, decirle, Señor, esta es la obra que hiciste en mi vida y te doy gracias por ello. Hermanos, estamos al inicio de un nuevo año de trabajo, de servicio, ¿verdad? Va a haber mucho por hacer, como todos los años de nuestra vida como hijos, como hijas de Dios. Y mientras tanto, el Señor seguirá moldeando nuestra vida, nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras ideas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. El Señor sigue y sigue y sigue y sigue. Pero tenemos esta gran perspectiva. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el momento en que Él diga, listo, ya está. Vas a formar parte de la estantería de todas las vasijas que hice
para gloria mía, dice el Señor. Pero cada vasija será como un trofeo de lo que Dios hizo para su gloria, es decir, nuestras vidas. Quiere el Señor que nos veamos de esa manera, que nos contemplemos de esa manera, y aunque tengamos que pasar mientras tanto por el horno de fuego varias veces en nuestra vida, lo hagamos sabiendo de que forma parte del plan para cada uno de nosotros. ¿Estamos persuadidos y convencidos? Sí, hubo un día en que comenzó la obra. Mientras tanto, nos va transformando hasta el día en que esa obra se termine. Y ese día solamente lo conoce el Señor. Solamente lo conoce Él. Estemos tranquilos en esto. Y este año quizás sea un año de mucho trabajo del alfarero con estas débiles vasijas de barro. Pero estamos en las manos de Él. Y en eso tenemos que estar tranquilos. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bendiga su palabra.